Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión más de Sinaloa Razonable. Hoy estamos celebrando la sesión número 13 y tenemos invitado de lujo. Hoy nos acompaña Arturo Galván con la plática Revolución de las Industrias. Arturo es un emprendedor tecnológico experimentado, ha liderado el desarrollo de la industria digital en América Latina durante más de 30 años y fue cofundador de la primera empresa digital en América Latina, pública en Nasdaq. Actualmente es fundador de Naranja, el primer estudio de innovación digital en LATAM, y además es uno de los 4 mexicanos que han aparecido en el Wall Street Journal. Lo nombraron el apóstol del Internet y de verdad que estamos muy contentos de que se sume a los mentores que hemos estado teniendo aquí en este programa para que nos comparta su experiencia y aprovechemos al máximo esta información. A nombre de la Secretaría de Economía agradecemos la puntualidad de todos ustedes y adelante. Iniciamos, Arturo. Muchas gracias, Dulce. Muy buenas tardes a todos. Sí, me escuchan bien, espero, ¿no? Perfecto, muy bien. Sí, se escucha perfecto. Muy bien, muy bien. Pues mira, hoy decidí hacer esta charla lo más casual posible. Creo que los tiempos invitan a eso. De hecho, estoy aquí en mi oficina, en mi casa, y aunque traigo una camisa de vestir, ando con shorts. Entonces, eso demuestra que el nuevo mundo en el que estamos viviendo abre nuevos esquemas, ¿no? Entonces decidí hacerla más informal, la charla, no tener slides, hacerlo como una charla, como si estuviéramos juntos. Yo he participado muchas veces con Irrazonable en eventos presenciales y así me ha gustado, ¿no? Hacerlo como amigos, como compañeros de esta aventura del emprendimiento y de la innovación. Y entonces, de esa manera, yo les invito a que me interrumpan a través de hacer preguntas en el sistema, en la plataforma aquí de Zoom, cuando gusten, porque vamos a tratar de hacerlo lo más interactivo posible. Y como si estuviéramos físicamente juntos. Y si estuviéramos físicamente juntos, ustedes estarían interrumpiéndome muy probablemente alrededor de una mesa, ¿no? Charlando. Porque incluso el formato y el contenido de la charla es así, es un poco de una plática que se antoja con un tequilita, o se antoja con una cervecita, o todavía mejor con un buen vino. Ahora lo haré yo con un café, ¿no? Porque las horas no lo permiten de otra manera. Gracias, Dulce, de nuevo por la introducción. Y sí, pues sí, tengo ya un montón de años en esto del emprendimiento y la innovación en el mundo digital. A mí me tocó fundar o cofundar la primera empresa digital de México, Infocel, en una época donde todavía no existía el Internet, lo cual ya demuestra un poquito que no estoy tan jovencito. La fundé en el 1988. Estoy seguro que algunos de ustedes no habían nacido. Y porque ya son auténticos millennials, muchos de ustedes, y por lo tanto, más de los 90s. En el 88 yo trabajaba en el periódico El Norte, que luego lo crecimos y se convirtió en el Grupo Reforma. Y platicando yo con el que era el dueño del periódico, mi jefe en aquel tiempo, platicábamos un poco en ese formato informal, y llegamos a la conclusión de que el periódico tenía que transformarse. Estoy hablando del 88, todavía no había internet, es importante. Obviamente no había teléfonos inteligentes, ni Facebook, ni Google, ni nada que se le pareciera, ¿no? No había nada, básicamente. Yo de hecho, esa época la defino como la época donde las computadoras que existían no estaban conectadas a nada, ¿no? Ahora todo está conectado. Bueno, en aquel tiempo no estaba nada conectado. Y decidimos lanzar un experimento que fue Infocel, para buscar crear innovación alrededor de la integración entre la información que generaba el periódico y los medios digitales, cualesquiera que estos fueran, ¿no? Porque en aquel tiempo, insisto, no existían, ¿no? Pero anticipábamos que eso venía. Bueno, eso sucedió en los 80s.
Y la historia esa, 11 años después, termina con un proceso de convertir la empresa internacional y salir a bolsa en Nueva York, en el mercado del Nasdaq. Somos la primera empresa digital latinoamericana que salió a bolsa en Estados Unidos, y a la fecha nomás hay dos, nosotros y Mercado Libre, las únicas dos empresas latinoamericanas que han salido a bolsa en Nueva York. Pero bueno, todo ese cuento un poco de mis orígenes se dan en paralelo con épocas de crisis, y yo quiero hablar un poco de las crisis, o un mucho, y cómo las crisis han sido parte del desarrollo de mi vida personal y sobre todo profesional. Y hoy que estamos en mitad de una de ellas, para mí es mi cuarta crisis. Crisis fuerte, ¿no? No han sido pequeñas las crisis que han sucedido durante mi vida profesional. Ha habido otras más pequeñas y medianas, pero de las crisis fuertes son 4. Se las quiero platicar un poco como contándoles un cuento, porque creo que ilustra mucho de lo que estamos viviendo hoy. Para la mayor parte de los que están aquí presentes, esta es su primer crisis o quizá su segunda, si tienen un poquito más de años, ¿no? Y me refiero a crisis cuando ya trabajaba, ¿no? Durante su vida profesional. Porque la crisis de hace 12 años, la del 2008, pues todos estábamos vivos aquí, pero pues algunos estarían en la prepa o en la secundaria, y la verdad es de que es una crisis que la vieron pasar más de lejecitos, ¿no? Pero algunos de los que están aquí sí tienen la edad para haber vivido la crisis de hace 12 años. Pero yo tengo la edad para haber vivido 4 crisis. La crisis de los 80s, la crisis de los 90s, la crisis del 2000 y ahora la crisis de la segunda década, ¿no? del siglo. Entonces, como que cada 10 años me ha tocado una crisis. Les cuento, porque insisto, esto tiene mucho que ver para sacar conclusión de lo que estamos viviendo hoy. ¿Alguien de aquí se anima a decirme ahí, escríbale por el chat, la crisis de los 80s, ¿qué fue? ¿Qué lo provocó? De hecho, hasta tiene ese nombre. ¿Qué provocó la crisis? Así como ahorita la crisis es la crisis del COVID, ¿no? La crisis de los 80s, ¿quién se anima a contestar? Perfecto, Gilberto, el petróleo. Gilberto Niebla. Muy bien. Sí, fue la crisis del petróleo. Fue una crisis también global, como esta. Para que se den una idea, el dólar en aquel tiempo estaba, antes de la crisis, en 22 pesos por dólar. 22 pesos de los de aquella época, por cierto, que son muy diferentes a los 22 pesos de ahora. Y ahora les cuento también eso. Sobre todo para los jóvenes, ni idea tienen, seguro. Y pasó de 22 a 70 pesos. El petróleo cayó de estar en 45 dólares, pasó a 15 dólares. México era una economía muy petrolizada en los 80s. De ahí que años después, se creara toda esta estrategia del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos para tratar de convertir a México en un país más industrial, pero era un país muy petrolizado, y entonces nos pegó eso fuertísimo en nuestras finanzas públicas. De hecho, la deuda pública, o sea, la deuda que el gobierno tenía con el mundo financiero, pasó de 21,000 millones de dólares a 100,000 millones de dólares en cuestión de meses, ¿no? Básicamente fue bancarrota total de México. México quebró como país a principios de los 80s. Veníamos después de una década muy, muy, muy mala en la economía mexicana. La de los 70s fue muy, muy mala. Una década donde hubo un movimiento muy fuerte hacia medidas en contra de la economía de mercado, y eso generó un poco el sustento para lo que acabó pasando en los 80s. De hecho, la crisis petrolera fue como una gota que derramó un vaso, ¿no? El vaso ya de México estaba bastante lleno, que por cierto se parece mucho al actual, ¿no? O sea,
Ya veníamos, México ya venía metiéndose en una crisis propia y vino y nos pegó el COVID y nos agarró ya golpeados, ¿no? Lo mismo pasó en los 80s. Yo en esa época, yo estaba saliendo de la universidad. Yo salí del TEC de Monterrey, estudié la carrera de licenciado en computación administrativa y salí del 83 justo directo a la crisis. Justo. Hasta parece que lo planeé, ¿no? O sea, directo. Yo salí y mi primer trabajo fue en el periódico El Norte, como les contaba. Y yo recuerdo aquella época, y los que tengan más mi edad se acordarán perfectamente, que por ejemplo había una escasez de dólares y uno tenía que comprar los dólares en el mercado negro para poder salir al extranjero. Si tú ibas de trabajo a Estados Unidos a una convención, a una reunión de trabajo, etcétera, tenías que, en el aeropuerto, en el gate donde te subes al avión, con el boarding pass en la mano, había un mostrador pequeñito del Banco del Ejército que te vendía $100. Y es los únicos dólares que te podías llevar comprados vamos a decir, libremente, ¿no? Oficialmente. Obviamente con $100 no podías ir de viaje de trabajo a Estados Unidos, entonces pues tenías que comprar dólares en el mercado negro. Era un México muy diferente al que sobre todo los jóvenes actuales les tocaba vivir. Yo tenía 21 años, 22 años, estaba muy, muy jovencito. Y eso es a lo que salí, ¿no? A esa crisis donde pues básicamente la conversación en la calle era: México quebró, este es el fin del mundo, ¿qué vamos a hacer? El dólar se fue para arriba, el petróleo para abajo, el mercado negro, los negocios están quebrando, cosas incluso hasta peor que ahorita, ¿no? Porque ahorita, pues al menos el dólar está tranquilo y las tasas de interés están tranquilas y en general está mal, pero no tanto, yo te diría, ¿no? Yo sé que para los que estamos viviendo esto, parece esto el final del mundo. En estos momentos de final del mundo, es también donde surge mucho la capacidad de innovación, ¿no? Y ahora hablaré un poco, después de hablar un poco de las crisis, voy a hablar un poco de lo que aquí mis amigos de Razonable les ha gustado decir, la receta secreta de Arturo Galván para salir de las crisis, cosa que ni es receta, ni es secreta, ni les aseguro que vayan a salir de la crisis, pero bueno, son algunos consejos que creo que pueden servir, ¿no? En aquel tiempo, en los 80s, yo recién entré, como decía, a trabajar el periódico, y los 80s fueron quizá la época de mayor innovación que se había dado en la historia del periódico, que tenía ya casi 100 años de existir. O sea, nosotros nos volteamos hacia la empresa y decimos, bueno, ok, el mundo cambió, ¿qué podemos hacer para generar valor en este mundo? Y detectamos que lo que teníamos que hacer era que lo que la gente necesita cuando hay crisis, una cosa que necesita, no es la única, pero una muy importante, es la información sólida, verídica, auténticas, que reflejen realmente lo que está pasando, porque la gente tiene que tomar decisiones. También tenemos que ponernos en los 70s y los 80s, donde la disponibilidad de información de valor era muy limitada. Hoy le picas a internet y tienes acceso a mucha información, pero aquel tiempo pues no había nada parecido a eso, y entonces la información era muy mala. Entonces nos decidimos reinventar la empresa y convertirla en una empresa de información. Decidimos dejar de ser un periódico, cosa que en los 80s era una locura, y nos autonombramos una empresa de información. Y dijimos que el periódico era una forma de empacar nuestro producto, que el producto era la información y que el papel y la tinta era una forma de empaque. Este discurso lo decías en aquel tiempo y era como blasfemia, ¿no? O sea, un periódico que no se autonombre periódico era como que es en contra de la historia y de la tradición y donde va todo, ¿no? Decidimos cambiarnos, ¿no? Y al cambiar nuestro negocio, nomás con esa mágica palabra de ser un periódico, una empresa de información, se transformó la empresa fundamentalmente.
porque eso nos obligó a revisar nuestro modelo de negocio, nos obligó a revisar nuestras estrategias de distribución, nos obligó a revisar nuestra estrategia de talento, qué tipo de talento necesitábamos en la compañía. No había mucho talento tecnológico, por ejemplo. Yo era el primero que se había contratado en la empresa a mis 21, 22 años, obviamente con todavía muy, muy verde, pero bueno, con el conocimiento básico al fin. Y de ahí nace muchas cosas. Nace un periódico mucho más moderno, que empezó en los 80s, a pasar de ser un periódico de segunda categoría en Monterrey a ser el primer periódico por mucho en la ciudad de Monterrey, ¿no? Y tomamos el liderazgo de la ciudad en base a cambiar muchas cosas, ¿no? Con el simple hecho de decir, no somos un periódico, somos una empresa de información. Parece muy simple, ¿no? Y esto meritaría, yo te diría, que pláticas de horas y horas para entender lo que eso significa, pero esa es la única, la base del central, el sustento de los cambios que vinieron. De ahí nació también Infocel. Cuando creamos Infocel, la primera empresa digital de México, fue a raíz de eso mismo. Dijimos, bueno, si el papel y el periódico es una forma de distribuir el contenido, la información, ¿por qué no buscamos otras? Y entonces Infocel se creó para buscar otras canales para distribuir el contenido, especialmente a base de tecnología. Y empezamos a distribuir contenido a través de, por ejemplo, discos CD-ROMs, discos CDs, ¿no? Que en aquel tiempo se podía poner información y lo vendíamos a nuestros clientes con información, por ejemplo, la hemeroteca del periódico, por ejemplo, en un disco. Y empezamos a vender información financiera a través de una tecnología que desarrollamos para transmitirla por el aire, wireless, ¿no? Cuando hoy todo es wireless, pero en aquel tiempo no existía el concepto, etcétera, etcétera. No lo voy a marear porque esa sería otra plática. La historia de Infocel, que es muy, muy, muy bonita. Lo que yo más quiero concentrar es que en la década de la gran crisis de los 80, la gran crisis del petróleo, que se junta con lo que se había ido armando de crisis desde los 70, bueno, es cuando el periódico se transformó y tomó el liderazgo de la ciudad, ¿no? Que luego en los 90 se convirtió en el liderazgo a nivel nacional. Ahora hablo de los 90. Ahí dejo los 80s. Los 80s empiezan muy mal con la crisis y terminan para nosotros muy bien, con Infocel en el mercado, con el periódico El Norte en el liderazgo y con ya un plan para hacerlos nacionales en los 90s, ¿no? Y en los 90s, tal cual, nos hicimos nacionales. En el 93 lanzamos el periódico Reforma en la Ciudad de México y el periódico Mural en Guadalajara, y nos convertimos en la empresa periodística más importante del país. Infocel, en paralelo, siguió creciendo, en eso estábamos cuando al final, en el 93, 94, se da la siguiente crisis en México. ¿Quién se acuerda de esa crisis? Si me la describe así en el chat, ¿quién me dice la crisis de los 90 en México? ¿Qué la provocó o qué fue? Alguien habla del Fobaproa, es cierto. ¿Qué más? ¿Qué más pasó ahí? Pero yo te diría que Fobaproa era más una consecuencia que una causa. Sí, hubo inflación, hubo cartel golondrina, me lo están diciendo totalmente. Todos tienen razón. Se habla de influenza, no lo veo así. La devaluación también es una consecuencia de la moneda. La verdad es que lo provocó, no lo he dicho todavía, pero ahora se los digo, fue una combinación de variables. Quizá por eso todo el mundo me da diferentes cosas, porque la verdad fue una combinación. Volvámonos a aquella época, en el 88 entra un nuevo gobierno al país, hoy está muy de moda que lo dice nuestro presidente casi todos los días, con esta filosofía neoliberal que tanto me molesta al gobierno actual. Entró el gobierno de Salinas de Gortari. Y Salinas de Gortari, con esta filosofía bautizada como neoliberal, que no es sinónimo de mala, aunque no la hayan vendido como tal, es más un tema de liberalizar la economía.
y dejar que los mercados actúen, inicia un camino hacia la modernización de México en la economía, y eso culmina con el Acuerdo de Libre Comercio que se firma en el 93. Hasta ahí México estaba de fiesta. La verdad es que la economía crecía, habría negocios, crecía el empleo, el PIB, etcétera. Todo iba en gran medida muy bien. Claro, con los grandes problemas sociales que México ha tenido de siempre, ¿no? Entonces, el 31 de diciembre, todo el mundo estábamos en fiesta del 93, como buen fin de año, todo el mundo con las uvas y con todo esto, y nos despertamos el 1 de enero del 94 con el encabezado a 8 columnas en los periódicos diciendo que se había iniciado en Chiapas un movimiento revolucionario. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional toma la capital y algunas otras ciudades en Chiapas, y anuncia el inicio de una revolución en contra del gobierno. 3 meses después, en marzo, ya en proceso electoral, porque el gobierno de Salinas de Gortari terminaba en el 94, entonces el 94 a principios se inició el proceso electoral, y el candidato Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI, es asesinado en plena campaña política en un mitin en Tijuana. Eso, lo primero, y lo segundo, asustó a los mercados financieros de una manera fuertísima. Una revolución y asesinatos al nivel de matar a un candidato que seguramente iba a ser el presidente del país, pues no son cosas pequeñas. Hubo otros asesinatos importantes, por cierto, no nada más ese, ¿no? Pero el más importante fue ese. Empieza, como bien decía alguien ahorita en el chat, empieza el capital golondrino, empieza a irse el capital del país, porque no le gusta nada, y la economía empieza a verse golpeada de manera muy fuerte. Se viene el cambio de candidato, nombran como candidato sucesor a Ernesto Zedillo Ponce de León, y finalmente él gana las elecciones. Y entra al gobierno el 1 de diciembre del 94. La economía estaba muy golpeada, muy golpeada, y según cuentan los historiadores, y a mí me tocó vivirlo muy cerca, porque todavía yo estaba en el periódico, entonces me enteraba mucho de lo que estaba pasando. Una serie de errores, le llaman el error de diciembre, que ese es el nombre que se le dio a la crisis de los 90, la crisis del error de diciembre. Una serie de errores económicos que toma el gobierno de Zedillo son como la gota que derrama un vaso. El vaso ya estaba bastante lleno de la crisis provocada por el ejército revolucionario, los asesinatos y la huida de capitales, que en diciembre del 94 hay un golpe fuertísimo a la economía que resulta en fuga de capitales. Con eso la devaluación de la moneda también se va a cifras escandalosas, y la tasa de interés de un día para otro, de estar en 15 o 20% al año, se va a 200%. Eso provoca que todo mundo no pueda pagar sus deudas, y es una crisis bancaria que genera quiebras de bancos, y quiebras de empresas y quiebras de familias, etcétera, etcétera. Bueno, todo ese contexto de que iba todo muy bien hasta el 31 de diciembre del 93 y todo estaba mal el 31 de diciembre del 94, fue también un área de oportunidad. En esa época yo tomamos la decisión en Infocel de decir, oye, en esta crisis, ¿qué es lo que más se necesita? Y volvimos a repetir el concepto de la información,
Veníamos con esa línea, ¿no?, de pensamiento, pero lo que vimos es que la distribución de la información estaba muy limitada, sobre todo digitalmente. Entonces, en ese momento, en el 94, para los que se acuerdan, estaba naciendo en Estados Unidos el Internet. Me refiero fuera de las universidades. Antes de eso había estado dentro de universidades y dentro del ejército, pero no comercialmente para las empresas y para la gente común. Entonces, yo me voy a Estados Unidos, hago un acuerdo con una empresa de telecomunicaciones y decido traer a México Internet. Y traemos Internet a México. Mi computadora es la computadora número 1 que se conectó a Internet en este país. Soy el usuario 0001 de Internet en México. Y empezamos a ofrecerlo comercialmente al mercado con el afán de empezar a hacer que la información se distribuyera y que era muy necesaria en ese momento de crisis, ¿no? Y bueno, nos convertimos en el jugador de Internet más grande del país. Y 4 años después estábamos saliendo a bolsa en Nueva York, como la empresa de Internet más grande de Latinoamérica, ¿no? De una gran crisis, una gran oportunidad que acaba en una salida a bolsa. O sea, hoy hablamos de mucho emprendimiento, pero todavía no hay ninguna empresa digital que haya sido fundada en los últimos 10 años que haya llegado al gran, ¿no? Es como llegar al campeonato mundial, ¿no?, de fútbol o de la Champions en Europa, etcétera. O sea, pues no se ha dado, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? No es fácil llegar a esas ligas. Pero otra vez, una crisis nos llevó a una gran oportunidad. Luego, la tercera crisis. Ahora hablemos de 10 años después, porque esto como que ya debiéramos saber, ¿no? Yo me acuerdo de una anécdota que me contaba un amigo, que me hace fenomenal. Le decía que aquí en Nuevo León hay una zona naranjera, ¿no?, que es una zona cuya ciudad más importante se llama Montemorelos. Y mi amigo dice que a los naranjeros de Montemorelos, los que se dedican a la producción de naranja en Montemorelos, todos los años le sorprende la helada, ¿no? Y queriendo decir que no debe ser sorpresa, ¿no? ¿Cómo te puede sorprender cada año, ¿no? O sea, algo estás haciendo mal, ¿no? Aquí pasa con las crisis. O sea, si nos sorprenden las crisis, es que algo estamos haciendo mal. Las crisis son cíclicas, van a volver. La razón puede ser una o puede ser otra, pero últimamente han sido cada 10 años aproximadamente, ¿no? Entonces, en el 82-83, en el 92 y 93, en el 2007, o sea, son 10, 12 años, pero por ahí anda, ¿no? Entonces, en el 2007-2009 es la tercera crisis que me ha tocado vivir como profesional. ¿Quién me define la crisis del 2007-2009? Mauricio, muy bien. Es el colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. También se le llama crisis de las hipotecas subprime. Perfectamente bien contestado. Eso es lo que es. Es una burbuja. Los bancos se pusieron a prestar alegremente a mucha gente que no tenía capacidad necesariamente de pago, y porque pues por la razón que sea, porque el negocio siempre los empujaba a ellos, lo que tú me digas. Y llegó un momento donde esa burbuja colapsó y fue como es Estados Unidos. En este caso la crisis empezó en Estados Unidos. Le pegó al mundo. Una crisis que empieza en Estados Unidos le pega al mundo entero siempre. Y de hecho, pues se habla de la gran recesión, ¿no? Parecido a la Gran Depresión de hace casi 100 años. Una crisis que probablemente ha sido la más fuerte que se ha dado, ¿no?, en los últimos 100 años. La crisis de hace 10 años. Solo hace 10 años 12 años estábamos en plena crisis, y la peor crisis de la historia moderna, ¿no? ¿Y ahí qué? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿No? Yo ya para ese entonces, había dejado mi camino en Infocel y había decidido fundar mi empresa actual, que es Naranja. Tenemos ya 18 años dedicados a la innovación digital. Y en gran medida, esta crisis dio a luz
a la Naranja actual, ¿no? Los primeros años de Naranja fueron de exploración, pero la crisis fue como el laboratorio donde probamos qué es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Y decidimos en el 2009, justo a mitad de crisis, lanzar una serie de nuevos productos que creamos durante la crisis y que fueron especialmente exitosos durante los siguientes 10 años. Los productos más importantes que hemos hecho probablemente en la historia de Naranja nacieron en la crisis del subprime. Y ahora les contaré un poco qué es lo que hemos hecho para que eso suceda, ¿no? Cómo las crisis nos generan esas grandes oportunidades, ¿no? Porque esta es la tercera crisis y en las 3 crisis he salido yo de ahí con un nuevo producto, una nueva empresa, una nueva estrategia, ¿no? Siempre. En las 3 anteriores, incluso en esta cuarta. Bueno, la cuarta crisis es esta, que me está tocando vivir. Ya no tengo que contarles mucho, esa sí la conocemos todos perfectamente. La crisis, ya no lo voy a preguntar, la crisis del coronavirus, que es una crisis de salud y económica, las dos cosas. Y es el juego del equilibrio entre esas dos variables que hemos estado. Le sueltas a la economía y se lastima la salud, le aprietas a la salud y se lastima la economía, y se juegan con las dos variables y el mundo entero está jugando con esas dos variables, ¿no? No es una situación fácil porque hay vida de por medio. Esto ya no nomás es dinero, ya también es vida, y si le sueltas a la economía, pues va a haber muertos, ¿no? Y es casi como una guerra, ¿no? Es como tú sabes cuando vas a una guerra que va a haber soldados muertos, ¿no? La cosa es que los soldados van voluntariamente a morir a una guerra, digo, no a morir, pero saben que hay una posibilidad que eso suceda. En cambio, aquí en esta situación, pues nadie nos formamos en la lista de los que están dispuestos a morir, ¿no? Entonces ha sido muy complicado por eso, ¿no? También es muy grave porque es simultánea en todo el mundo. A diferencia de otras muchas crisis que han sido medio localizadas, por zonas, a veces por país, a veces por región, a veces. Esta es absolutamente global, pero sobre todo es simultánea. En la crisis de hace 10 años no fue simultánea. Empezó en Estados Unidos, 3 meses después le pegó a Europa, luego 6 meses después estaba pegando a Asia. O sea, no necesariamente era simultánea. Y bueno, ¿qué está generando esta crisis? Pues lo que ya sabemos, está generando que con el lockdown, que se le llama en inglés, o la cuarentena famosa, pues que se pare muchas actividades económicas del país, ¿no? Y el mundo entero. Hay grandes perdedores y hay grandes ganadores, ¿no? Si tú charlas con alguien que está en e-commerce, te va a decir que está vendiendo 300% más que lo que vendía hace un año, ¿no? Pero si tú hablas con alguien que tiene una tienda física, pues aunque ahora empieza a recuperarse algo, la verdad es de que en abril, mayo estaba al 10% lo que vendía el año pasado, ¿no? Hay grandes perdedores y grandes ganadores. El otro día me decía un amigo que es veterinario y me dice que está generando ingresos récord históricamente. Y dices, ay, canijo, no me lo hubiera pensado. Me dice, sí, es que la gente está en su casa, ve con más cuidado a su mascota y se percata de que la mascota de pronto está enferma más rápido que lo que antes se daba cuenta. Y me la trae, ¿no? Entonces, también está en un récord la venta de mascotas. Y como eso yo puedo darte una lista larga de cosas que le está yendo muy bien, como también una lista larga de cosas que le está yendo muy mal. Pero es una crisis fuertísima, ¿no? Y a algunos países le tomará 5 años recuperarse de esta crisis, ¿no? Entonces, o algunas empresas o algunas regiones del mundo, depende de lo que te dediques, ¿no? Como país, como región, como empresa, ¿no? Pero bueno, estas son un poco la narrativa de las crisis. Yo no sé si a esta altura alguien me quiere hacer alguna pregunta más. Bienvenida, porfa. Creo que si quieren pueden ponerlo en el chat y para que la hagamos. Sí, porque ahorita voy a cambiar un poco el tema. Estamos a la mitad de la hora. Era mi plan, dedicarle media hora a un poco contar la historia de las crisis y ahora un poco la fórmula secreta esta que mis amigos irrazonables dicen que tengo.
No sé si hay preguntas, no veo, ¿no? No. Bueno, si quieres, entonces le seguimos. Bueno, ya apareció algo, no sé si. Si sabemos que las crisis son cíclicas, ¿cómo podemos protegernos ante ellas? Pues yo creo que lo primero que hay que hacer, es reconocer esta gran verdad. Y yo creo que se nos olvida muy rápido. Cuando las cosas están bien, se nos olvida lo malo. Hacemos así, es como un tema humano, ¿no? Lo malo nos perturba, nos preocupa, y lo bueno nos entusiasma, ¿no? Entonces tendemos hacia lo bueno, y todos caemos en eso. Yo soy el primero que caigo en eso, en esto y en muchas cosas más, ¿no? A veces, no sé, tienes un empleado o una empleada que no es muy buena, pero es que trabaja mucho y es muy simpática o simpático. Sí, pero checa lo malo también, y a veces lo malo es peor que lo bueno y demás, ¿no? Entonces, yo creo que tener un espíritu más crítico y menos emocional, más racional, debiera ser algo que toda persona tenemos que tener, tanto para nuestras cosas personales como nuestras cuestiones de negocio, ¿no? Por ejemplo, el tener ahorros para las crisis. O sea, si va a haber una crisis, que no te agarres sin ahorros, porque a lo mejor pierdes tu trabajo, o a lo mejor pierdes tu negocio, o la propia empresa, ¿no? Lo mismo, ¿no? Tener siempre un guardado, ¿no? Para esas situaciones, o unas líneas de crédito disponibles. No sé, hay que prevenir, y nunca pensar que no van a llegar. Yo creo que eso nos pasa mucho, ¿no? Y ahora hablaré de otras variables, pero esa yo te diría como de inicio. Mira, México, ya vi la siguiente pregunta. México es un país que ha sido golpeado especialmente porque los ingresos más importantes de divisas en México, a los 3 o 4 que son, han sido muy afectados todos, ¿no? El turismo, pues no tengo que decirlo, la gente dejó de viajar por razón de esta pandemia, y pues le pegó directamente a la industria del turismo en México, que genera muchos empleos, que genera muchos ingresos, muchos dólares. El petróleo, algo parecido, ¿no? Cuando las economías mundiales se detienen, lo primero que cae es el petróleo, porque el petróleo es un insumo del crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, el petróleo cae de valor, ¿no? Entonces, nuestros ingresos por exportación de petróleo han caído. No se diga que aparte nuestra producción de petróleo va a la baja desde hace muchos años, y no pareciera que eso se vaya a cambiar, y sobre todo cuando se toman las decisiones que se están tomando hoy en día de ahuyentar a la inversión extranjera para traer tecnología para explotar el petróleo que todavía hay allá enterrado debajo, ¿no? Luego, toda la parte industrial que exporta mucho, sobre todo en el norte de México. Bien, lo mismo, cuando nuestro principal cliente de Estados Unidos entró en crisis, pues automáticamente dejaron de comprar coches, y México es exportador de automóviles, ¿no? Entonces, y todo eso aunado a una crisis interna fuerte, ¿no? Donde hay pues una fricción entre el gobierno y el sector privado, etcétera, etcétera. La verdad es de que nos ha ido mal, ¿no? ¿Qué tiene que pasar, pues, para que salgamos de esta? Pues yo creo que todo esto que acabo de decir tiene que ir mejorando, ¿no? Y hay que estar atento a que eso suceda. Tenemos que ver cómo va el petróleo, tenemos que ver cómo va el turismo, pero Cancún, aunque ya se ha reactivado, creo que está al 15% de ocupación, o 20, o algo así, la última cifra que leí por ahí, ¿no? Para llegar al 100%, no sé cuánto va a tardar. Y en estas cosas luego sucede que alguien se pone las pilas antes, y la gente, en lugar de ir a Cancún, ahora se va a Jamaica, o a no sé dónde más, ¿no? Entonces, algo parecido está pasando en España, por ejemplo, que España es el México de Europa, donde la gente va de vacaciones a la playa, ¿no? Y le está pasando lo mismo. La gente no nomás está dejando de ir a España, sino que ahora cuando viaja dice, bueno, pues si ya no voy a España, a lo mejor me voy a Italia, ¿no? Y conozco las playas o de Croacia, ¿no? Entonces,
Son momentos complicados. Mucha gente dice que el 100% que teníamos no se va a alcanzar, que no lo vamos a volver a ver. Nada, ¿no? Nada lo que teníamos tradicional. Ojalá que no sea el caso, ¿no? Hay que estar atentos a todos. Y eso es un poco, con eso empieza un poco un poco la fórmula secreta esta que insisto que me da un poco risa, pero se las comparto un poco, y ya me dirán ustedes. Mira, ¿cómo enfrentar una crisis, no? Y no me considero, insisto, un experto en el tema, pero lo que sí puedo asegurarles es que es mi cuarta crisis, ¿no? Entonces, experiencia tengo, ¿no? En el tema. Ya que lo haga mejor o peor, pues es otra cosa. Yo lo que primero que digo es que ante la crisis lo primero que hay que hacer es ser positivo. O sea, de nada ayuda, mucho menos suma, el que te pongas negativo. El negativismo sería una variable nueva, adicional, con la cual pelear, sumada a todas las demás que acabo de decir. O sea, el país este año va a caer 10%, ¿no? Si bien nos va. Si a eso le sumas aparte, me voy a poner negativo, pues es que vas a estar todo el santo día diciendo es que es el fin del mundo, es el fin del mundo, mejor me voy a acabar aventando a una ola ahí en Mazatlán, ¿no? Y que me lleve a las profundidades del océano, ¿no? Entonces, lo primero que te diría es que hay que ser positivo, pero solo eso no es suficiente, ¿eh? No creamos que ya, hay que ser positivo y listo. No, pues no. Esto es como que muchas cosas que hay que hacer, pero una de ellas, y hay que empezar con eso, hay que ser positivo. Lo segundo es hay que ser resiliente, ¿no? La famosa resiliencia. Estos vas a tener días y buenos y malos. Quizá más malos que buenos. Además, yo te diría que más malos que buenos, como regla. Los que tengan más días buenos que malos en esta época, pues felicidades, son la excepción. Partamos de la idea que vamos a tener más malos que buenos. Y así si sucede lo contrario, pues qué bueno, pero ya parte de esta base. Entonces tienes que ser resiliente, te tienes que levantar todos los días con ánimo, decir, bueno, ayer fue día malo, pero ahora lo voy a hacer que sea bueno. Y ahí otra vez volvió a ser malo, bueno, pasado mañana va a ser bueno. Pero de nuevo, esta no es la única parte de la fórmula. Con eso solo tampoco lo vas a lograr. Si eres positivo y resiliente, también te vas a ir al fondo del mar ahí en Mazatlán. O sea, es exactamente lo mismo. Hay que hacer más cosas. Yo creo que otra es, tenemos que abrir el coco. Y esto es difícil, porque abrir el coco es abrirte a nuevos paradigmas, a tratar de dejar tu forma de pensar atrás. En el cajón, yo no digo que la quemes y la destruyas, porque todo aporta valor, pero dejarla en el cajón un momento y como borrar un poco el coco y decir, a ver, vamos a pensar frescamente, no con los paradigmas que ya tengo en mi cabeza, sino pensemos en nuevos paradigmas, en nuevas reglas, en nuevas formas de ver las cosas. Es un poco lo que le contaba del periódico en los 80s, que dijimos, no somos un periódico, somos una empresa de información, que parece muy simple, pero cambió toda la empresa para siempre. Pero eso fue abrir el coco. O sea, era una familia, los dueños del periódico, es una familia que tenía 100 años de ser dueños de un periódico, y viene el cuarto en la línea sucesoria de la familia, y que dicen, señores, mi bisabuelo, mi abuelo y mi papá, pues fíjate que, perdonen, pero ya no somos un periódico. Lo hemos sido por 100 años, pero ahora ya somos una empresa de información. Pues es una locura, ¿no? Pero eso nace de abrir la cabeza, ¿no? Y permitirte pensar fuera de la caja, como se dice, ¿no? Out of the box. Y eso también te va a permitir hacer dos cosas que para mí son fundamentales. Una es observar y la segunda es analizar. En este momento hay que ser muy observador. Hay que estar muy atento a todo lo que está pasando. Y no quiere decir eso de que voy a leer todas las noticias y me voy a echar todos los días en la mañanera del presidente, pero sí estar atento qué es lo que dijo el presidente en la mañanera todos los días, pero también qué es lo que está diciendo Trump. Y hoy al rato va a ser el debate de Trump contra Biden. Estar atento al debate, estar atento a lo que está haciendo Microsoft, estar atento a lo que está haciendo
Coca-Cola, estar atento a qué está pasando en Europa, estar muy atento a qué está pasando en tu industria, en el mundo, en el tema de la vacuna, que si la vacuna, que si no, pero no hacerlo como espectador. Hay gente que a veces dice, no, pues leí por ahí, pero creo que, no, a ver, dig in, ¿no? Enfócate un poquito a entender lo que está pasando. Porque de lo que está pasando es donde, y sobre todo, cuando lo analizas, es donde descubres esas oportunidades que están surgiendo hoy en día, ¿no? Por ejemplo, un amigo mío acaba que se dedica a los bienes raíces, me dice, Arturo, estoy bueno, hace 6 meses me dijo, cuando empezó la crisis me dijo, es el fin del mundo, mi negocio de bienes raíces sobre locura, me están devolviendo las oficinas que tenía rentadas, no puedo vender nada de lo que construyo, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a tener que cerrar, estoy quebrado, ta, ta, ta. Bueno, al otro día lo vi y me dice, oye Arturo, estoy feliz. Bueno, a ver, cuéntame, la última vez que me dijiste, estabas a punto de aventarte otra vez a la ola de Mazatlán. Entonces, y me dice, no, es que acabo de cerrar un acuerdo con Rappi para construir estas dark kitchens en todo el país. Y voy a rentarles a ellos las dark kitchens, que son estas como localones, unas como bodegotas, donde se montan cocinas para entrega, para hacer productos de comer para entrega a domicilio. Y cada vez más los Rappis en turno están comprando o llevando las pizzas y las pastas y las hamburguesas a sus clientes de estas dark kitchens y no necesariamente de un restaurante establecido, ¿no? Entonces, y dice, pues es una oportunidad enorme para mi negocio de bienes raíces, ¿no? Les voy a rentar a ellos. Pero eso surge porque está observando y está analizando, ¿no? ¿Qué está haciendo Rappi? ¿Qué están haciendo los que están ganando? ¿Quiénes son los ganadores de este rollo? Y hay que estar muy atento a ellos. ¿Quiénes son incluso los perdedores? Y estar atentos a ellos. Porque tanto unos como otros te pueden abrir espacios de oportunidad, ¿no? Yo, por ejemplo, en Naranja traemos una estrategia muy enfocada a ayudar al mercado de retail, al comercio, para transformarse hacia el nuevo mundo digital, ¿no? Y porque esta gente se lo hacen o se mueren, ¿no? Pero bueno, hacerlo, de pronto necesitan partners que les ayuden a hacerlo, ¿no? Y es donde estamos entrando nosotros. Estamos trabajando con un montón de retailers, que están muy grandes, algunos de ellos, de los más grandes de este país, y algunos también más pequeños, ¿no? Yo te diría que esa sería la primera parte de la regla, de la receta esta, ¿no? Positivismo, resiliencia, esa apertura mental, 3, observación 4 y análisis 5. Eso de entrada, pero aún ahí todavía no es suficiente, porque hay otra cosa que nos guste o no, es necesario tener en cuenta, que es el dinero, ¿no? Porque cualquier cosa que quieras hacer cuesta, y entonces estamos viviendo una época donde el cash is king, absolutamente. Y si hay algo que hay que cuidar, es el cash. Cuidarlo a muerte, como lo último que existiera, como tu último ahorro. Si eso implica negociar con proveedores, negociar con bancos, negociar con empleados, negociar con quien tengas que negociar, vuélvete en un maestro de la negociación, para ahorrar cash, ¿no? Posponerlo, algunos pagos, decirle al banco, oye, no te puedo pagar ahorita, te pago dentro de un año, ¿cómo le hacemos? Etcétera, etcétera, ¿no? No es fácil porque pues, nadie quiere que no le paguen, pero pues si se te acaba el cash, se te acaba todo. Entonces hay que cuidarlo mucho. Entonces la parte financiera es súper relevante, ¿no? Y luego la otra, yo te diría que faltan 2 más y ya con eso termino, le doy espacio que me pregunten,
La que sigue es la parte estratégica y la parte de innovación. Voy a hablar de las dos. Ahorita he hablado vamos a decir, de habilidades o capacidades personales, que es la primera, que comentaba el positivismo, la resiliencia, la apertura mental, ser observador y el análisis. Eso yo las categorizo como capacidades personales. Lo segundo que hablé es la parte del cash is king, van dos conceptos. Luego el tercer concepto es estrategia, el cuarto concepto es innovación. Entonces, hablemos ahora de estrategia. Yo te diría que en tema de estrategia, para mi gusto digo, obviamente necesitas la primera y la segunda, sin esa no puedes ser la tercera, pero si tú me dijeras, Arturo, escoge cuál es más importante de todo esto, yo te diría que la parte de estrategia, para mi gusto, tiende a serlo. Porque de alguna manera es el resultado de todo lo anterior. Es el resultado de tener esa actitud positiva, de estar abierto a ideas, de estar observando, analizando. La estrategia nace de eso. A veces me dice la gente, cuando yo le doy mentoría a emprendedores, me dicen, oye, Arturo, pero ¿dónde te surgen las ideas? Y yo le digo siempre a la gente, es de observar. Yo tengo, quizá me viene de mis años en el periódico, porque un periódico, por definición, su trabajo es observar y analizar, ¿no?, lo que observaron y publicarlo en sus medios en ese momento o al día siguiente, lo que fuera. Entonces, probablemente de ahí me venga, porque no es como que tomé la maestría en esto, ¿no? O sea, es simple y sencillamente es una característica que me nació en el camino. Entonces, la estrategia nace de esa observación. Es el ejemplo de mi amigo que ahora le está fabricando Dark Kitchens a Rappi. Lo que hay que hacer es identificar tendencias. Yo te diría que en la parte de estrategia, ya aplicado la estrategia de negocio, tienes que identificar tendencias. ¿Cuáles son las tendencias que hay hoy en día en el mundo de los negocios? Las tendencias que hay en el consumidor, ¿no? Entonces, analicemos muy rápidamente el consumidor. ¿Qué le ha pasado al consumidor en los últimos 6 meses? Yo hablo mucho de que la digitalización avanzó en 3 meses lo que hubiera avanzado en 3 años, ¿no? Si no es que en más. México habíamos sido un poco flojos en la digitalización. Y cuando digo digitalización no me refiero a que te conectes a Internet. La penetración del Internet en México es muy alta y estamos hablando de 100 millones de personas en México conectadas a Internet, o cerca de 100 millones. O sea, la conexión a Internet no es el problema. El tema de la digitalización es usar el Internet más allá que para darle like a las fotos de Facebook o a las de Instagram, ¿no? O ver los stories de tu amigo. Entonces, o de alguien famoso o algún influencer, ¿no? Eso no es digitalización. Digitalización es realmente usarlo para generar actividad económica, ¿no? Más allá de eso, ¿no? Que también genera actividad económica, pero no es la que me refiero. La digitalización creció muchísimo. El consumidor ahora es mucho más digital. Entonces, es como cuando yo le hablo con los emprendedores, le digo, oye, yo empecé a emprender una empresa digital cuando no había nadie conectado a nada. Y un emprendedor que hoy empieza, hay 100 millones de mexicanos conectados a Internet. O sea, la verdad, mucho más fácil, no friegues, ¿no? Yo tuve que empezar a conectar a la gente a Internet para luego poderle vender cosas arriba de Internet. Entonces, lo digo en positivo, lo digo que es una gran oportunidad porque ya hay 100 millones de gente conectada, pero aparte se digitalizó. Yo mismo nunca en mi vida había comprado el supermercado en Internet. Nunca, ¿no? Yo soy muy digital y no sé qué, y me llaman el apóstol de Internet y no sé cuánta cosa. Bueno, nunca había comprado el supermercado en Internet. Me gustaba ir al súper, escoger yo las verduras y eso. Pues ahora ya me tuve que dar el paso y ahora ya hasta me gustó, ¿no? Esto de que te lo traen, ¿no? Y te das cuenta que tampoco hacía mucha diferencia que tú escogieras el tomate o lo escogiera alguien más, ¿no? Entonces, yo y todo el mundo se ha hecho mucho más digital. Es una tendencia muy clara. Hay una tendencia muy clara también hacia el e-commerce relacionado con esto. Hay una tendencia muy clara hacia lo que es entrega a domicilio. Cada vez más cosas se entregan a domicilio y acelerándose ese proceso. Todo lo que son servicios a domicilio están muy fuerte, porque la gente está en su casa, que ahora se convirtió en su oficina, que se convirtió en su gimnasio, que se convirtió en su cine, que se convirtió en su todo, ¿no? Tu casa es tu todo, ¿no?
Entonces, todo lo que es venderle servicios al hogar está creciendo muchísimo, hasta decoración, o vender videos de ejercicio, ¿no? O clases de yoga por internet, ¿no? Entonces, si la gente está en su casa, si su gente está conectada a internet, pues ¿qué necesita, no? Entonces, ver esas tendencias y es como que tu primer paso, ¿no? Tienes que ver hacia dónde está el consumidor y hacia dónde están las empresas, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Qué les duele? ¿No? Yo siempre he dicho que los grandes negocios surgen y la gran innovación surge de grandes dolores, de grandes problemas, de grandes fallas. Que México está lleno de problemas es una buena noticia para emprendedores. De hecho, yo cuento esta historia que una vez di una plática en España a emprendedores españoles y al final uno se paró y me levantó la mano y me dice, oye Arturo, te quería hacer un comentario. Y me dice, digo, perfecto, adelante. Me dice, mira, después de tu plática, que platicaste de México y el sector digital y el emprendimiento y todo esto, acabo de tomar la decisión que mañana tomo un avión y me voy a vivir a México. Digo, sí, mira, no sabía que era tan impactante mi charla. Y me dice, sí, pero más bien me encantó México. Luego digo, sí, es un país muy bonito. Le digo, no, me dice, no. Me encantó porque está lleno de problemas. Dice, acá en Europa hay menos problemas. Y como hay menos problemas, pues hay menos oportunidades. Si México está lleno de problemas, es que está lleno de oportunidades. Y no todo, el que ve un problema y lo critica y le echa la culpa al gobierno, le echa la culpa a quien sea, y se le pasa hablando del problema, en lugar de la solución, no es un emprendedor. Un emprendedor dice, oye, hay un problema en México de educación. Fenomenal. Vamos a solucionar ese problema, ¿no? Cuando alguien me dice que hay un problema y que es una buena noticia, digo, ese es emprendedor, sin falta y sin excepción. El otro es uno que siempre la va a ver pasar, ¿no? Y se va a estar quejando toda la vida y hay mucha gente así. Pero un buen emprendedor, los problemas son buena noticia. Entonces, tienes que ver las tendencias, detectar los sectores que están creciendo. Por ejemplo, insisto, servicios al hogar es un sector que está creciendo, por dar un ejemplo, el e-commerce, etcétera. Y también detectar los que están perdiendo, ¿no? Y que tú crees que tienen capacidad para reaccionar y para salir adelante, ¿no? De la crisis. Los que tú crees que no, pues entonces son como que el nombre de aquella película, ¿no? Dead Man Walking, ¿no? Son ya cadáveres que eventualmente van a caer en el ataúd, ¿no? Pero ya están caminando como cadáveres, ¿no? Entonces, ya que tienes entendido claramente eso, las tendencias, los sectores en crecimiento, incluso los sectores en decrecimiento, pero con oportunidad de reinventarse, ya que tienes claro todo eso con ese proceso de observación y análisis que les comentaba, ahora te volteas y haces un ejercicio de ver cuáles son tus fortalezas. ¿Para qué eres bueno? Dejemos por un lado lo que acabo de decir de las tendencias y los sectores en crecimiento y todo esto. Ahora volteémonos a ver cuáles son tus fortalezas. ¿Cuáles son? ¿No? ¿Cuáles son tus valores únicos, tu diferenciador? No, yo soy súper buen maestro de yoga. Perfecto. ¿Eres muy bueno? Sí, buenísimo. Es más, aquí en mi pueblo soy el mejor, porque me fui a Tibet y me fui a no sé dónde y tengo las técnicas de no sé cuántos. Soy buenísimo. Perfecto. Oye, ¿sabías que hay una tendencia muy fuerte hacia el yoga y hacia el yoga en clases vía plataformas digitales? Sí. Bueno, pues empieza a conectar los puntos, ¿no? Y dice, oye, pues vamos a una estrategia para que te conviertas en el maestro de yoga, el yogi más importante de México y eventualmente, ¿por qué no, del mundo, ¿no? Porque pues, el internet te lleva hasta el Tíbet, ¿no? De pronto hasta le vas a dar clase de yoga a los tibetanos, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Este es un ejemplo muy, muy simple, o no sé, pero tienes que hacer ese match entre tus capacidades y las tendencias y oportunidades que tú estás detectando. Y es ahí donde se tocan esas dos variables que aparece la magia, ¿no? Esa magia que me preguntan mucho, oye Arturo, ¿dónde encuentras oportunidades? Yo quiero ser emprendedor, pero no veo las oportunidades. Pues esta es la fórmula para ver las oportunidades. Es que no empieces como, a ver, me voy a sentar y va a aparecerme así en el aire, se va a materializar la idea, ¿no?
el eureka, ¿no? El famoso efecto eureka. Eureka, apareció la idea magia, ¿no? Mágica. No, este es un proceso, la innovación es un proceso. Y luego la innovación, no lo pensemos nada más en un negocio, ¿no? O sea, ahorita di un ejemplo de un negocio completo, ¿no? A veces la innovación, esto que estoy diciendo de conectar las tendencias y las capacidades, se da en un negocio como un todo. Voy a crear una empresa que se dedique a clases de yoga, ¿no? Y eso es como un todo. Pero la innovación, que es mi cuarta variable que les quería contar, se puede dar en el producto. O sea, a lo mejor tu producto tiene que cambiar. Todo lo demás lo tienes bien, ¿no? La innovación es que ahora el producto que tú vendías ya no lo quiere el mercado. Tienes que innovar tu producto o tu canal de distribución. A lo mejor la innovación viene por el canal de distribución. Es como los restaurantes, ¿no? Tu canal de distribución era un local muy bonito o no, ¿no? Con mesas y meseros y demás. Y a lo mejor ahora tu canal de distribución es y entrega a domicilio, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser tu producto o tu canal de distribución para llegar a domicilio? Y el cine, ¿no? Yo soy Cinépolis y la gente no está yendo al cine. Imagínate, ¿no? Toda la inversión que se ha hecho Cinemex y Cinépolis para montar salas de cine, que la gente ahora empieza a volver a ir, pero otra vez volver a llegar al 100% yo creo que va a ser imposible, ¿no? Entonces, pero ahora la gente le está gustando la idea de ver en una pantalla muy fregona en casa, con un buen sonido y con el Netflix o con o la plataforma que está afuera, ¿no? Entonces, ¿cómo transformo mi canal de distribución? O cómo transformo el medio de pago. A lo mejor la gente me pagaba de una manera, con un medio de pago, ¿no? En efectivo, y ahora tienes que utilizar otros medios de pago, ¿no? Para llegar a los no bancarizados, a los bancarizados. O sea, la innovación puede ser en cualquiera de esas tres variables, ¿no? Yo el otro día, uno de nuestros clientes es una empresa que se dedica a temas de concursos, sorteos y todas esas cosas. Y estamos trabajando en eso, en reinventar sus productos, sus canales de distribución y sus medios de pago. Porque es ahí donde están las grandes oportunidades para esta nueva etapa, ¿no? Si a lo mejor el canal de distribución, no sé, la Lotería Nacional, por ejemplo, pues ha vendido los cachitos toda la vida en la calle, ¿no? Pues ahora a lo mejor el canal de distribución debe ser el e-commerce, ¿no? Y cómo se transforma la Lotería Nacional hacia el e-commerce. Entonces, ahí yo pudiera hablar de 200 ejemplos más, pero en el fondo todos pasan por lo mismo, ¿no? Esas capacidades personales de positivismo, resiliencia, apertura mental, análisis y observación, una situación financiera estable, una estrategia que nace de la identificación de las tendencias de los sectores de crecimiento incluso los de decrecimiento, comparado con tus capacidades y eso enfocarlos a innovar en tu producto, en tu canal o en tus medios de pago, ¿no? Entonces, yo les dejaría así. Ya estamos cumpliendo la hora. Creo que tenemos 20 minutos o 15 o algo así para charlar. No lo dejé hablar a nadie. Ya es que yo agarro el micrófono y no lo suelto, perdón, pero ahora sí lo voy a soltar y me preguntan todo lo que quieran. Muchas gracias por escucharme. Súper, muchas gracias, Arturo. Oye, y justo complementando un poquito el ejemplo que dices de Cinépolis, de que no está yendo gente, lo que ellos hicieron fue que metieron sus combos en Rappi y en Uber Eats. A la hora de que tú pides tu combo, te mandan un código y puedes ver una película en línea gratis y con tu combo. Entonces, justo eso, ¿no? Como la tendencia, la innovación, y es un ejemplo súper claro. Y pues los invito a seguir haciendo sus preguntas aquí en el chat para conversar. Y tenemos un par de preguntas ya en Facebook Live que se quedaron ahí volando, Arturo. Una nos dicen, Arturo, según tu perspectiva, ¿seguirán las crisis cada 10 años aproximadamente o nos tendríamos que preparar para que sean en menores tiempos? Mira, lo primero que te diría es que yo o cualquiera persona que te conteste esa pregunta con certeza te está mintiendo y si yo lo supiera, pues ya sería millonario, ¿no? Porque me iría a los mercados financieros y apostaría a la crisis, ¿no? Siguiente. Sin embargo,
dicho lo anterior, creo que la globalización esté generando un sistema económico y sanitario mucho más conectado y eso genera que los problemas de un lugar se migren a otro lugar mucho más rápido y mucho más fácil. Entonces, creo que el mundo se va a mover hacia ciclos más cortos en general, de crecimiento y de decrecimiento. Si tú ves las gráficas económicas, siempre es así, crece y luego cae, y luego crece y luego cae, o sea, siempre es así. Pero yo creo que es como esto, ¿no? O sea, el virus empezó, se supone que en China, y en días ya estaba en Europa, y luego un mes después estaba en América, y lo mismo pasa con la economía, o sea, si hay una burbuja en Turquía económica, se contagia a Asia y luego de ahí se va a Estados Unidos y dice al mundo. O sea, la globalización está haciendo que estemos más conectados y para bien y para mal, ¿no? Lo bueno también fluye más rápido, pero también lo malo, ¿no? Entonces, si tú me dijeras, ¿qué apostarías? Yo apostaría que los ciclos serán más cortos entre crisis y crisis. Las últimas grandes crisis han sido casi alrededor de 10, 12 años. Probablemente eso baje, ¿no? Baje a menos que eso, no sé a cuánto, ¿no? Pero si yo te dijera 5 o 6, probablemente no estaría muy lejos, ¿eh? Entonces, eso, pero insisto, las crisis generan oportunidades. Yo creo que el problema que tenemos que ver, no el problema, el tema que tenemos que ver es que una crisis no la veamos como un problema, o no la veamos solo como un problema, sino veámosla como una gran oportunidad. Porque en esas crisis es cuando cambian las variables del todo. O sea, esto de Cinépolis que está haciendo para defenderse, que comentaba Julián, también lo pudo hacer el cinecito de Mazatlán.com, ¿no? Si se le hubiera ocurrido, ¿no? A lo mejor estoy exagerando, ¿no? Pero lo que voy es que quita barreras de entrada. Las crisis quitan barreras de entrada y cuando los paradigmas cambian, todos empezamos de cero, ¿no? Entonces, esto, yo creo que cuando acabe, vamos a darnos cuenta que va a haber más gente comprando en Amazon y en Mercado Libre y en Coppel, y menos en Liverpool y menos en Soriana, ¿no? Entonces, cambian las fuerzas, ¿no? Entonces, yo te aseguro que en Amazon están viendo esta crisis como la más grande oportunidad de la historia que han tenido, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo me puedo formar en la fila correcta, ¿no? O sea, hay dos filas, los winners y los losers. ¿Cómo me apunto a la cola de los winners? Porque que te pongan la L en la frente no es chido, ¿no? Lo cual no significa que no me la vayan a poner a mí mañana, ¿eh? O sea, porque esto no es como que garantía, nadie la tiene segura, no hay magia en esto, pero bueno, hay que hacer lo más posible para no caer en la cola equivocada. Adelante, Julián. Súper, muchas gracias. Y tenemos una pregunta también en el Facebook Live y aquí que se repite un poquito, que nos dicen, ¿cómo consideras el papel de la educación y el rumbo de las instituciones privadas? Bueno, serían dos instituciones privadas de educación o instituciones privadas. Supongo que va por el papel de educación. Mira, no hay cosa más relevante, yo creo que no voy a decir nada nuevo que la educación. Yo creo que todo este ejercicio de que hablamos hoy, de que seas capaz de reinventarte, de innovar y demás, exige que la gente que lo haga tenga ciertos niveles básicos educativos. El reto de este país es la educación, pero también el reto de cada uno de nosotros es la educación. O sea, cada uno de nosotros tenemos que estar invirtiendo un porcentaje de nuestro tiempo a educarnos, ¿no? Yo lo hago, yo tengo muchos años haciendo un esfuerzo de dedicarle el 10% de mi tiempo, de mi semana y de mi año a aprender cosas, ¿no? A veces ha sido tomando algún diplomado, algún curso o alguna cosa, y la mayor parte de las veces es leyendo. Yo leo mucho. Leo de política y de deportes, pero también leo de lo que está sucediendo en Estados Unidos y lo que está sucediendo en Europa y la industria digital y el e-commerce, y o sea, permanentemente estoy leyendo. Entonces, la educación es
combustible, ¿no? La gasolina de la innovación. Y muy difícilmente vas a poder ser un gran innovador si no tienes eso. Y cuando insisto, digo educación, no nos imaginemos que la educación necesariamente es estar sentado en un salón de clases, que también, yo no estoy en contra para nada de eso. Yo lo he hecho y lo he hecho de adulto. Yo estoy en mis 50s y hace 5 años estuve en Stanford en un diplomado de innovación digital. Hace 5 años estuve como ahí un mes o algo así, ¿no? Entonces, creo que eso también, pero ir a eventos, por ejemplo, ahora está muy limitado eso, pero incluso estos digitales, yo esperaría que este evento digital les aporte valor. Para mí esta es una experiencia educativa de una manera dicha, de la cual aprendes. Para mí las experiencias educativas son de las que aprendes. Entonces, si tú de esta charla aprendes algo, ya te sirvió la inversión. Ojalá que esta hora de tu tiempo, que sacrificaste de hacer otras cosas, te genere algún aprendizaje. Entonces, eso es educación. Y eso hay que invertirle. Hay que invertirle tiempo, sobre todo tiempo. A veces no es dinero, a veces es básicamente tiempo para tener esa información que luego te va a ayudar a ser un innovador, un transformador, un generador de valor, tener la capacidad de detectar oportunidades, etcétera, ¿no? Súper, muchas gracias. Y tenemos un montón de gente preguntando, entonces voy a darle nada más el orden como íbamos. Tenemos uno en Facebook que nos dice, Simón Enes, dice, ¿cómo capitalizar la mano de obra en México, ya que existen muchas empresas extranjeras que no pagan impuestos? Los impuestos los pagan los empleados y obreros. Es lo que, ¿cómo capitalizar la mano de obra en México? Con las empresas que no pagan. No, la verdad es que no es un tema que yo domine, la verdad. Yo lo que te diría a nivel de mano de obra en México, y que me perdone la persona que preguntó, porque voy a contestarle una cosa que es muy diferente a lo que me está preguntando, pero la verdad me declaro no conocedor del tema. Pero yo sí lo que creo es que la mano de obra, cuando yo hablo de detectar tendencias y oportunidades y sectores de crecimiento, no nomás lo hablo a nivel de negocio, sino también a nivel de cada uno de nosotros. O sea, ¿qué es lo que yo sé hacer? Y si lo que sé hacer es lo que va a valer la pena hacer en los próximos años, ¿no? O si yo me tengo que transformar yo mismo. Yo a veces digo que la transformación no es nada más de los negocios, sino también de las personas, ¿no? ¿Cómo yo me puedo, como profesional, montar en la ola, ¿no? Y yo creo que la mano de obra en México, el talento, vamos a llamarle talento, porque mano de obra me suena así como que como construir cosas, ¿no? Con las manos, ¿no? El talento en general es un talento que debiera analizar cómo se transforma, cómo me monto en los sectores de crecimiento, qué tengo que saber, ¿no? Hacia dónde van las cosas. Desde la hora de estudiar tu carrera profesional o lo que estudies, hasta si tienes 50 años y te acabas de perder tu empleo, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas que están de moda, que están creciendo en cuanto a talento se refiere. La gente que sabe marketing digital, la gente que sabe programación, la gente que sabe estrategias de comercio electrónico. O sea, hay muchas cosas. Ahorita dije algunas, pero hay 50 más. Y hay otras que no, ¿no? Que no están creciendo, ¿no? Y que no es por ahí, ¿no? Entonces, y entre la gente más se formaliza en su trabajo y encuentre áreas donde se te pague mejor, ¿no? Yo a veces le digo a chicos que se meten a estudiar, por ejemplo, leyes, ¿no? Y salen de leyes y les pagan 6,000 pesos o 5,000 pesos, y al que sale programando le pagan 30,000, ¿no? Y dice, oye, digo, ¿por qué estudiaste leyes? No, pues la verdad que no sé, es que me gusta, por eso. A lo mejor habría que analizar si el gusto es suficiente para tomar una decisión de ese tipo, ¿no? Entonces, a lo mejor sí, ¿no? Yo no descarto que pueda ser así, pero al menos analizarlo, ¿no? Y entre más gente trabaje en cosas que están generando valor y generando mayores ingresos, pues habrá más impuestos y yo creo que los impuestos son la consecuencia de que la economía funciona y no al revés, ¿no? Entonces, hagamos que la economía funcione, enfocándonos a áreas de oportunidad que están creciendo a nivel mundial. Y eso va a generar economía y la economía va a generar impuestos.
Julián, adelante. Muchas gracias, qué gran respuesta. Oye, nos pregunta también José por aquí por Zoom. Arturo, cada crisis financiera tiene implicaciones no solo en las empresas, sino en las personas que dirigen esas empresas. Veo amigos míos muy frustrados por la situación actual, al grado que les está mermando incluso en su autoestima, etcétera. Cuando has vivido esas múltiples crisis, ¿qué haces para cuidarte personalmente y ser más resiliente? Súper pregunta, la verdad. Y sí es cierto, ¿eh? Y el demonio ahí anda, ¿no? Hablándonos acá y diciéndonos, eres un tonto, te equivocaste. Y probablemente tengas razón, ¿eh? Sí fuiste un poco tonto y sí te equivocaste. Pero esto que hablaba del positivismo es escuchar más el otro lado, el que te dice, mira, sí te equivocaste, pero puedes transformarte, puedes cambiar, puedes salir adelante. Y yo creo que promover conversaciones positivas, donde se están buscando las soluciones y no los problemas, donde no se está discutiendo lo mal que está el gobierno y lo mal que está lo que sea, sino también decir, mira, sí están malas cosas, pero se pueden arreglar así, se pueden arreglar así. Yo creo que los problemas generan, el foco en el problema, solo en el problema hace que se genere un contexto negativo, ¿no? Y sí, es cierto, mucha gente y yo mismo paso malos días, ¿no? Donde te entra la depre un poco y la autoestima se te golpea, a todos nos pasa, todos los negocios hemos sufrido este año, todo, yo, bueno, te digo, salvo los grandes ganadores, la gran mayoría hemos sufrido, yo, nuestro negocio también, o sea, Naranja ha sufrido, pero pues lo último que debes permitirte es lo contrario, ¿no? Entonces, mantenerte positivo, mantenerte activo, mantener conversaciones positivas hacia las soluciones y no hacia los problemas, mantenerte sano, obviamente, todo eso es relevante, ¿no? Y emocionarte con las oportunidades, hay muchas, ¿eh? Están surgiendo todos los días, ¿no? Ayer leía que Rappi acaba de levantar otros $300 millones de inversiones, ¿no? Y es una empresa que, aunque fue fundada por colombianos, realmente fue fundada en México, ¿no? Su base es México, ¿no? Entonces, y así como ese hay un montón, ¿no? Otra persona que yo conozco, fundó un supermercado 100% online, Justo se llama, viendo que pues, la tendencia es hacia la gente comprando el súper online, pero sin la problemática de tener un supermercado. Este es un súper que tiene bodegas, ¿no? Solamente, no tiene un supermercado. Entonces le compite con mejores capacidades, ¿no? A los supermercados tradicionales, que sus ofertas de e-commerce son muy limitadas, muy malas, ¿no? Porque vienen del mundo físico y se están transformando a lo digital y son más lentas y más ineficientes. Y el digital 100% se avanza más rápido, ¿no? Entonces, es una empresa que nació hace un año y ya levantó capital e inversionistas y va creciendo muchísimo. Entonces, yo creo que es por ahí, ¿no? El estar, y otra vez, esto, doy muchos ejemplos de empresas, pero puede ser dentro de una empresa en tu área donde trabajas, ¿no? ¿Cómo puedes hacer que tu área sea un generador de valor en esta nueva etapa? Mismo Irrazonable, o sea, Irrazonable, que son muy buenos amigos míos todos y soy parte de su consejo. En marzo me tocó tener junta de consejo, acababa de empezar la crisis y de hecho en la junta de consejo el tema fue qué va a pasar, ¿no? Y yo le decía a Irrazonable, pues es que yo te adelanto que esto va a pegarle muy fuerte a todo lo presencial que maneja Irrazonable, y hay que transformarnos, ¿no? Bueno, 6 meses después, hoy, en este momento creo que hay 6 programas simultáneos de Irrazonable. Nunca en su historia Irrazonable había tenido 6 programas simultáneos. Es el mejor momento de la historia de Irrazonable y es en plena crisis, ¿no? O sea, y eso fue transformar todas las áreas de Irrazonable, se tuvieron que transformar. Julián, sí. Otra. Totalmente, muchas gracias. Oye, de hecho, esta te la quería hacer yo, o sea, muy personal. O sea, quería ver en el tema de todas las elecciones de Estados Unidos, que están manteniendo ahorita la economía por las elecciones y es todo lo que se está viendo ya. ¿Crees que ya se está viendo el peor momento de la crisis o todavía nos va a llegar un impacto más fuerte de crisis a México más adelante?
Otra vez, son esas preguntas que si te contesto con certeza te voy a estar diciendo mentiras, pero te voy a contestar con mi opinión, ¿no? Sí, totalmente. Ya con ese disclaimer, mira, esto va a depender mucho del tema de la salud. Si vemos Europa, está pareciendo que huele una segunda vuelta de la crisis sanitaria. La estrategia de América en general, Estados Unidos y México, ha sido medio parecida en el sentido de que se ha gestionado la crisis para bien o para mal, sin estos cerrojos tan fuertes que en Europa provocaron que la crisis sanitaria cayera profundamente, pero también la economía cayera profundamente, pero ahora que abrieron las puertas, se volvió a crecer. Acá nunca se hizo esa estrategia de cerrar tan drásticamente. Entonces se ha mantenido una tasa de contagios muy estable, ¿no? Desde cierta perspectiva, oye, pues nunca cayó, ¿no? Pero también desde otra perspectiva pudiera ser que a lo mejor ya nunca vuelva a crecer, ¿no? Entonces, porque probablemente se está generando inmunidad en la sociedad y porque la gente está en la calle, etcétera, ¿no? Entonces, también le estamos dando tiempo a que los doctores desarrollen mayor experiencia para atender esta medicina, esta enfermedad. Entonces, yo lo que creería es que vamos a lograr mantener tanto Estados Unidos como México, que somos partners y tendremos que vernos como equipo, ¿no? La situación, el status quo actual, donde seguiremos teniendo una tasa o un número de enfermos y de muertes diaria parecido, ¿no? Quizá con una pequeña tendencia a la baja, quizá en el momento se pueda subir un poco, pero no creo que vayamos a llegar a decir, oye, estamos ahorita teniendo 400 muertes diarias y que pasemos a 4,000, no lo veo, ¿no? Es una tragedia, 400 muertes diarias, sin lugar a dudas. Pero creo que esa va a ser un poco la tendencia. Por lo tanto, vamos a llegar a la época de las vacunas probablemente sin esa segunda ola, ¿no? Yo creo, ¿no? Y eso lo creo porque leo mucho y es mi conclusión de todo lo que leo y todo esto, ¿no? Pero, otra vez, nadie sabe bien, ¿no? Porque también se habla de que a lo mejor ya viene otro virus y ahora con la influenza, a ver cómo nos va. Pero bueno, mi percepción es de que esto se va a conectar una cosa con la otra, ¿no? Este estado de la salud actual cuando llegue la vacuna, que llegará el próximo año seguro, yo calculo que sea mediados de año. Y yo creo que el mundo ya nunca volverá a la vieja normalidad. La nueva normalidad que tanto se habla ya va a ser la normalidad. Y le vamos a quitar la palabra nueva. Es como los nuevos pesos. Hace rato les decía que los pesos de los 80 no son iguales a los actuales. Porque México se creó el nuevo peso en los 80, 90. Se le quitó 3 ceros, ¿no? El peso subió hasta los 25,000, ¿no? Y un día dije, vamos a quitarle 3 ceros y volvemos a 25, ¿no? Entonces, vamos a volver a la normalidad. Y la normalidad va a ser diferente. La gente va a ir menos al cine, la gente va a ir menos a los restaurantes, la gente va a hacer más e-commerce, la gente va a comprar más el súper online. O sea, eso ya no va a volver a lo de antes. A ver, entonces, ¿cómo te montas en eso, no? Yo creo que sí. Y hay que estar atentos a las elecciones, mencionaste las elecciones, Estados Unidos. Hoy hay debate en media hora. Los invito a que lo vean. Yo creo que son cosas que nos importan a todos. Yo creo que el mayor riesgo que hay ahí es de que cuando haya las elecciones ahora en noviembre, si pierde Trump no reconozca los resultados y genera una crisis postelectoral que pareciera medio inevitable, ¿no? Si eso sucede, ¿no? Lo cual no quiere decir que si pierde finalmente acabe perdiendo, pero pues la crisis o la incertidumbre que generaría el hecho que él no reconozca los resultados, pues sería algo que habría que estar muy atento, ¿no? Y que se suma a todos los demás problemas que ya tiene por sí Estados Unidos, económicos, de salud y raciales, que este año se han exacerbado, ¿no? Entonces, nuestros vecinos son un país muy complicado, muy complejo y hay que estar atentos porque dependemos mucho de ellos, ¿no? Son nuestro gran cliente. Claro, sí, muchas gracias, Arturo. Y pues, si quieres, ya cerramos para
para cerrar la sesión. Te agradezco muchísimo. Tan Dulce está aquí para pues, despedirnos y muchas gracias por tu tiempo, Arturo. De verdad creo que fue muy, muy valioso. Se quedaron muchas preguntas en el aire, nos dio no nos dio el tiempo para seguir preguntando, pero te agradezco muchísimo. Sí, pues ahí mira, si a alguien le interesa contactarme, ahí estoy en Twitter, búsquenme y ahí me mandan mensajito y con mucho gusto lo platicamos, @galvance. Muchas gracias, Arturo. Muchísimas gracias, Arturo. Pues realmente ya vas a tener más seguidores después de esta charla que queremos seguir. Agradecemos tu tiempo. De verdad que tuvimos hoy en esta sesión una de las mentes más brillantes de Latinoamérica y gracias por la forma en que lo compartiste con nosotros en esta charla tan amena, tan práctica y nos dejaste claros conocimientos y recomendaciones. A todos los que se conectaron vía Zoom, los que están conectados en Facebook Live, agradecemos también que se han dado cita a esta sesión. Recuerden seguir el canal de YouTube porque ahí estamos subiendo las sesiones porque seguramente vale la pena volver a verla a detalle y tomar más notas de las que seguros ya tomamos todos. Arturo, agradecidísimos contigo, con todo el equipo de Irrazonable y nos seguimos viendo en este programa, recuerden, todos los martes y jueves. Bonita tarde a todos. Luego, muchas gracias a todos.